Listo. ¿Pudieron trabajar con lo que se habían quedado pendiente, con lo de la bisectriz y lo del paralelogramo? Hola Tadeo, ¿cómo estás? La profe, ¿qué tal? Muy bien, ¿usted? Bien. Marcelo se fue. Bueno, parece que nadie pudo hacer nada, pobres. Aunque yo sé que sí. Habíamos quedado acá. No me acuerdo con ustedes en qué instancia. Si habíamos, la idea era definir a partir de lo que es la definición de bisectriz, que es una semirrecta que divide el sector angular en dos ángulos congruentes, poder demostrar que esa semirrecta es un conjunto de puntos que están todos a la misma distancia de los lados. Hasta acá habíamos dicho, y algunos, hoy tengo a todos mis ayudantes y mis adscriptos, qué maravilla. Habíamos dicho que teníamos que tomar cualquier punto de la bisectriz, en este caso este punto D, que yo lo muevo para donde quiero, ¿sí? Y trazar la distancia, o ver que la distancia de ese punto a los lados es la misma. Equidista quiere decir igual distancia, bueno. Y queríamos ver cómo hacíamos la distancia de cualquier punto a los lados. Eso ya yo no lo sé hacer, me lo tienen que contar ustedes. Porque yo tengo amnesia así temporal. Entonces necesito la ayuda de mis alumnos. Pero no es contagiosa la amnesia, ustedes se tienen que acordar lo que hicieron. Están cohibidos hoy, ¿qué les pasa? ¿Es el tiempo, la humedad? No, profe, perdón, estoy tratando de ayudar a Gaby a entrar, pero le está tirando error de sala. Qué raro. Es raro porque todos nosotros entramos igual. ¿Qué querés que haga? No, le estoy diciendo ahora que estaba probando del celular para ver si puede entrar desde el celu. Ah, bueno, dale. Bueno, mientras Fer ayuda a Gaby, el resto me puede decir cómo hacemos la distancia de un punto a los lados del ángulo. Parece que este fin de semana salieron. Con una recta que intersecte perpendicular al lado del ángulo y que pase por la bisectriz. ¿Una perpendicular a la bisectriz o al lado? Me dijiste. La bisectriz, al lado. Al lado, que pase por la bisectriz. ¿Por cualquier lado? Sí. ¿En dónde la pongo? Un segmento, un segmento. A ver. Ahí el punto. En el punto. Cuando yo trazo una recta perpendicular a otra recta, tengo que decir perpendicular a quién y que pase por quién, porque puede, ahí entró. Puede haber varias perpendiculares AB, entonces tengo que decir por dónde, si por uno de los puntos de AB o por un punto exterior en este caso, que sería D. Bien, esa recta perpendicular, en función de qué. Hola. ¿En función de qué? ¿Por qué se les ocurrió poner esa recta perpendicular? ¿Estamos viendo el mismo ejercicio que la vez anterior? Por ahora sí. Perdón, llegué tarde, no me podía conectar desde la Sí, no me dijo Fernando. Ay, gracias, Fer.
Yo pregunté cuáles eran las distancias de D a los lados del ángulo y me dijeron que trazara una perpendicular al lado, a la recta AB, obviamente que pase por D, y yo pregunto por qué tuve que trazar la perpendicular. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál era la función? Es la distancia más corta que hay entre el punto D y la recta AB. Bien, Agustina, ¿no? Es la Sí. distancia más corta. ¿La recta es la distancia más corta? Intersección de la recta y A. No, el El segmento. El segmento. Bueno, entonces el segmento que va desde el punto exterior al pie de la perpendicular al lado. Entonces dibujamos el segmento. Bien, entonces distancia es un segmento. Ahí está. Ahí quedó re lindo. La distancia es un segmento incluido en la recta perpendicular a la recta dada que pasa por un punto exterior. Bien, o sea, el segmento que los tiene por extremos, en todo caso, al punto y al pie de la perpendicular. Eso es lo que definimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, si hablamos de distancia, lo que usamos es el concepto de distancia y hacemos lo que el concepto nos dice. Y ahora tendríamos que hacer la otra distancia al lado de C, y va a ser una recta perpendicular a la recta de C, que pase por el punto D. Voy a buscar la intersección o el pie de esa perpendicular. ¿Sí? Entonces tengo este segmento. Bien. Y ahora, ¿cómo sé yo si DE y DF son iguales? Y Puedo trazar una circunferencia de centro D con radio ED. Trazo la circunferencia con centro D y radio DE. Y, a ver, no hay propiedad, te va a dar porque estamos haciendo eso. Pero ¿quién me asegura a mí que esta circunferencia pasa por F? El dibujo nada más. GeoGebra. Ah, pero la GeoGebra no lo sabe todo, tengan cuidado. Se equivoca GeoGebra también. Acá la única justificación que yo tengo que trazamos la circunferencia es solamente gráfica. Y yo estoy buscando alguna propiedad. Entonces esta no me sirvió. Perdón, ¿esto no era que lo tenían que ir viendo en el fin de semana? ¿no? ¿No? No, no. Profe, espere, pero Espero. y pensarlo o sea, armar, en realidad en vez de trazar una transversal o sea, en vez de trazar la distancia al punto D, ¿por qué no trazamos quizás una perpendicular que vaya desde la recta B? No, espere. No, espere. Porque, a ver, voy a decir algo por ahí, no tiene nada que ver, pero cuando trazamos la bisectriz de un ángulo, generalmente con el compás tomamos, o sea, marcamos que, por ejemplo, el punto E tiene que estar a la misma medida que el punto F. O sea, tomamos una medida con el compás, hacemos centro en B y se marcan dos puntos que estén, o sea, y nos aseguramos que estén a la misma altura. Hacemos eso y de ahí trazamos una circunferencia con igual radio. El problema es que yo no tracé E y F con esta circunferencia, sino lo que hice fue trazar las distancias. Entonces, nadie me asegura que si yo hago una circunferencia con centro en B que pase por E, va a pasar por el punto F. No hice esa la construcción que hicimos. La construcción fue trazar perpendiculares a los lados desde un punto de la bisectriz. Claro. A ver, después de todo lo que estuvimos haciendo en la clase pasada, parece que, en serio, la amnesia de ustedes. Acá tenemos dibujados cosas que tenemos herramientas ya, como para poder
utilizar para poder comparar, para poder encontrar, a ver de qué forma hallamos que DE sea congruente con DF. Yo me voy a defender de que la clase pasada me quedé dormido y no vine. ¿Cómo te quedaste dormido? Es mi secreto jamás confesado, pero sí, me dormí una siesta, me apagué la alarma y seguí largo. Pero... Qué horror, perdón, no tenés justificación porque puedo ver las clases, están grabadas. No sé. No se póngale cero. Pero se me ocurre, así, pensando libremente, tras un segmento que una EF, yo sé que el ángulo BD, por ser perpendicular, es de 90 grados. Me dan ganas de llorar, pero bueno, dale. Trazo un segmento EF, no lloro. BD es 90 grados porque ED es perpendicular a BA. Para. B. ED. ED es de 90. Es 90. ¿Cuál es de 90? El ángulo BED. Sí, porque son perpendiculares. Sí. Lo mismo que BFD. Sí. ¿Para qué te sirvió trazar esto, que no sabes por dónde divide el ángulo? Porque voy a jugar con que BE, BF son congruentes, por lo tanto, BEF... No podés jugar a nada, porque no sabes pero sí, que lo hicimos con circunferencia. Pero otra vez, es la misma circunferencia que vos hiciste a partir del punto D, que dijiste pasa por E y por F. Esta circunferencia la hizo con centro en B, pero no sabés qué pasa por E y por F. Todavía no se sabe eso. No podemos justificar a partir del dibujo. No sabes que esos son congruentes. Esos no, por lo menos. Entonces, este segmento que está acá, el último, yo lo borro. Te dejo estos ángulos porque, bueno, eso sí, porque trazamos distancia. Profe, pregunta. Sí. Estoy buscando la palabra, como decir, para que no me acogote por internet. Yo nunca jamás acogoté a nadie, ni en presencia ni por internet. Excelente, entonces. Mi recta BD, ¿por qué la habíamos trazado? Perdón que estoy como porque medio es la perdida. bisectriz. Trazamos la bisectriz del ángulo, entonces... ¿La bisectriz? Claro, trazamos la bisectriz del ángulo. Pregunto, entonces. Divide al ángulo en dos sectores angulares congruentes. Claro. Divide al ángulo en dos sectores... Ah, claro, pero nada nos dice que pueda estar a la misma distancia de los puntos de algún segmento entre... Ay, no... criterios de congruencia. Nos dice los ángulos. Por un lado tenemos ángulos, dos ángulos. ¿Tenemos ángulos? ¿Qué ángulos? El ángulo EBF, al ser la bisectriz, lo divide en partes iguales. Lo estaba diciendo. ¿Eso es lo que decía Facundo recién? A ver. Facu, muteaste. Algo hizo, no sé qué dijo, pero no importa. Está. Ahí vuelve. Bien, a ver. Tracé la bisectriz, por lo tanto... Perdón, vino mi sobrino y justo... saludos. FBD es congruente con DBE. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos dos sectores angulares. Y BD... Y BD, es el mismo. BD es congruente con BD, porque yo soy igual a mí misma, vos sos igual a vos mismo, y el segmento es igual a sí mismo. Perfecto, pero a ver, ¿qué es lo que están tratando de hacer? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Demostrar la congruencia de los triángulos BD. Momento, BDF. perdón, entonces están comparando triángulos. Claro. Yo sí. Claro, si ya tenemos dos ángulos, tenemos el tercero y tendríamos el tercero de los dos. Bueno, despacito para el resto, porque el que vos hayas dicho clic, hay que ver si todos hicieron el clic. Bueno, vamos despacio. Ante este problema, teníamos que encontrar dos segmentos iguales.
generalmente cuando tenemos triángulos que parecen iguales, porque estas daban la sensación de que eran iguales, porque ustedes después comparan cualquier triángulo que no tiene nada que ver, pero bueno, estos tienen pinta de ser iguales, voy a tratar de buscar elementos para ver si esos triángulos son iguales. Así, una vez que lo demuestre, puedo decir que todos sus lados son iguales, y acá el lado ED y DF me vendría bárbaro poder demostrarlo de esa manera. Una de las opciones era comparando triángulos. Genial. Entonces, buscando, ahí medio como que parecía que estaban desayunando y se despertaban, encontraron, sí, encontraron el ángulo de 90 grados porque trazamos las distancias y la distancia nos asegura que el ángulo es de 90 grados. Después, pensando mucho, la semirrecta roja era la bisectriz, por eso dividió al ángulo en dos ángulos congruentes. Por ahora tenemos dos sectores angulares congruentes. Y alguien dijo, BD es congruente con BD porque es un ángulo, es un lado común por propiedad reflexiva de la congruencia. Entonces, tenemos dos triángulos que tienen un lado congruente y dos ángulos congruentes. Al resto de los chicos que hasta ahora no hablaron, ¿eso correspondería a algún criterio de congruencia que a mí me ayude a decir que esos dos triángulos son congruentes? Busco los criterios que Sí, tenía. con los tres ángulos y un lado no basta. Yo tengo dos ángulos. Bueno, pero está el tercero, por suma de ángulos interiores. Bien, está el tercero. Entonces, si yo tengo dos sectores angulares congruentes, el tercero sí o sí va a tener que ser congruente por suma de ángulos, porque todos suman 180, entonces 180 menos 90 menos 28 me va a dar este ángulo, 180 menos 90 menos 28 me va a dar este. Perfecto, tengo los tres sectores angulares del triángulo. Y un lado, ¿qué criterio sería? ¿Qué dice el criterio? Y puede ser el de Número 2. Sí, el segundo, bien, el número 2, que dice que tengo dos ángulos congruentes y el lado comprendido, o tengo un lado y los ángulos cuyos vértices son los extremos del segmento. Como lo enuncian, está bien, es el segundo criterio. Entonces, es suficiente que tengamos estos, en realidad esto sería como una extensión del segundo criterio, porque lo que yo tuve que hacer es buscar el tercer ángulo, porque no lo tenía. Pero si ustedes lo hacen por suma de ángulos, está perfecto. Entonces, yo con estos elementos puedo asegurar que todos los elementos del triángulo van a ser congruentes, ¿sí? Entonces, los tres lados van a ser congruentes. En especial lo que yo estoy buscando es que ED sea congruente con DF. Y ahora, para ustedes que querían hacer tantas circunferencias, pueden decir que BE es congruente con BF, pero porque compararon los triángulos. Ahora sí estoy segura que si hago una circunferencia con centro en D y pasa por E, va a pasar por F, y si hago una circunferencia con centro en D que pase por E también va a pasar con F, porque son los segmentos congruentes van a ser el mismo radio. Está perfecto, pero la justificación era al inverso, una vez que yo encontré los triángulos congruentes. ¿Quedó claro que no me puedo fiar por el dibujo, sino que tengo que buscar justificaciones? Y decir cada cosa por qué lo hago, o tengo que explicar siempre por qué lo hago. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué otra cosa tenían de tarea? ¿Qué estuvieron haciendo el fin de semana? ¿Análisis, álgebra, geometría o nada? ¿Alguna película de Netflix? ¿Alguna serie? ¿Me van a obligar a que les mande un trabajo práctico para que trabajen y yo después tenga que corregir 40 ejercicios? No, profe, por favor. No, profe. Si A ver, no me si yo equivoco- no les mando nada y ustedes no hacen nada,
ya les aviso que no van a poder rendir ningún final, porque esta materia les estoy avisando poquito a poquito que va día a día, un poquito, voy haciendo, voy armando, ¿está? Es por ustedes que yo estoy insistiendo, no por mí, porque yo todo esto, la verdad, ya lo sé, me encanta, lo volvería a hacer, pero los que tienen que practicar y tratar de ver son ustedes. Sí, Facu, vos me ibas a decir algo, perdón, o no sé quién me iba a hablar. Fabián. Ah, Fabián, perdón. Sí, que habías dicho que había que demostrar que los ángulos opuestos eran congruentes a partir de las propiedades de los paralelogramos. Sí, ahí voy. ¿Y dónde está? Bien, acá tengo un paralelogramo. La idea es que ustedes me digan que B es congruente con D y que A es congruente con C. Y dijimos que tratáramos de buscar diferentes métodos de resolución y que acá los charlábamos y los reímos entre todos. Trace una diagonal, profe. Con eso podemos empezar. Bueno. Y bueno, y ahí ya podemos, a ver, lo que quedó entre, podríamos justificar como ángulos entre paralelas. Entre paralelas. Sí. O sea, ya sabemos que... Bien, ustedes están tratando de justificar ángulos entre paralelas. ¿Qué es lo que están intentando de hacer? Encontrar alguna de las propiedades de triángulos congruentes, y si los triángulos son congruentes, entonces los ángulos Bien. opuestos van a ser Entonces, congruentes. vamos despacito. Tengo que demostrar, por ejemplo, que A y que C son congruentes. Entonces, voy a trazar una de la diagonal de D y que me quedaron dos triángulos. Lo que voy a hacer es una comparación de triángulos. ¿Sí? ¿Vieron como cuando yo les mandé el otro día la demostración del triángulo isósceles? Que ahí todos los pasos, voy explicando en lo que es la demostración lo que voy haciendo. Después les voy a mandar otras escritas, ¿sí? Bien, entonces, comparo el triángulo ABD y DBC. Entonces, como no tengo nada, acá dijeron, como ABCD es un paralelogramo, yo sé que puedo encontrar ángulos entre paralelas. Genial. Bueno, ¿cuáles serían esas paralelas? ¿Cuáles serían esos ángulos? Las paralelas son los lados del paralelogramo. Del Bien. paralelogramo. Bien. ¿Y los ángulos que me quieren nombrar? Serían DBC Sí. con ADB. Bien, estos dos ángulos que acabo de marcar acá, ¿cómo son? Alternos internos. ¿Entre quién? Entonces son como entre AD y paralela con BC, y BC. BD, transversal. Bien. Entonces, para que todo el mundo vaya escribiendo, el ángulo ADB es congruente con el ángulo DBC por ser sectores angulares alternos internos entre AD paralela a BC y transversal BD. Todo eso, profe, todo eso tienen que escribir en el examen, ¿eh? Cuando alguien hable de paralelas. Perfecto. Ahora tengo dos triángulos de los cuales he encontrado dos ángulos congruentes. ¿Qué más puedo hacer? También sé que tienen un lado congruente porque es compartido, que es el BD. El BD. Es un lado común. BD es un lado común. Perfecto. Común. Está bien, está bien. Está bien, ¿no? Lado común es el mismo segmento, entonces puedo decir que son congruentes. Esto, este lado, con este lado.
Tengo 2 elementos. ¿Es suficiente? ¿Puedo o todavía no decir que como es un paralelogramo, AB y DC son congruentes? No, porque lo vamos a Todavía demostrar, no. lo vamos a demostrar Ah, dentro de ok, un es lo ratito. que estoy demostrando. Ok. Y si no teníamos los 3 lados y ya estaba, mira qué fácil que era. Claro. Pero no, en realidad no hicimos nada. Partimos nada más que son lados paralelos. Y ya tendríamos pues ya- otro ángulo. Marcelo, Claro, hola que los estás ahí otros ángulos. mirándome. Shh. Marcelo, hola que estás ahí mirándome, ahí se ríe. ¿Cómo le va, profesora? A mí muy bien, ¿y a vos? Bien. ¿No encontrás otros ángulos vos que puedan ser congruentes? Mire, yo aplicaría el mismo concepto, diciendo de que, a ver, déjeme decirlo bien, ¿no? Entre las paralelas A, B y DC, la estoy cortando con la diagonal BD. Bien. Por ende, los ángulos alternos internos ¿Cuáles A, serían? B, D y el B, D, C también son congruentes. Perfecto, me encantó. ¿Ves por qué no hablas un poquito más? Está bien lo que decís. Porque usted nos reta, profesora, por eso. ¿Yo te reto? No. La estaba tratando de analizar, a ver si se puede aplicar lo mismo. No, Lo mismo da si traza la otra diagonal y hace la Lo misma mismo, es construcción. lo mismo, perfecto. Exactamente, cualquiera de las 2 demostraciones serían correctas. Entonces, no, yo no reto a nadie, prometo. A ver, Perdón. entonces, no hay problema. Yo tengo 2 triángulos que tienen 2 sectores angulares congruentes y el lado comprendido respectivamente congruentes, nuevamente por segundo criterio de congruencia, estos 2 triángulos van a ser congruentes, todos sus elementos van a ser congruentes, y acá me quedó que BAD y DCB son congruentes. Perfecto, los ángulos opuestos en este paralelogramo son congruentes, en este y en todos los paralelogramos, ¿sí? Si hubiésemos trazado la otra diagonal, lo que íbamos a encontrar era que íbamos a comparar el ángulo B con el ángulo D. Es lo mismo. Bien, yo les mandé una hojita con algunas propiedades de paralelogramos, ¿sí? Y algunos ejercicios para hacer. Este era el primero de las propiedades de paralelogramo, y decía, en todo paralelogramo los lados opuestos y los ángulos opuestos son congruentes. Empezamos demostrando los ángulos, que era más fácil. En realidad era lo mismo, pues si trazábamos la diagonal, es lo mismo. Ya podemos decir ahora que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. ¿Me sirve esto que hice recién? Sí, me sirve. Bien, lo que hicimos fue comparar los 2 triángulos y, como sabemos que tienen 2 ángulos y el lado comprendido respectivamente iguales, entonces tienen todos los elementos. Dijimos, tienen el ángulo A igual que el ángulo C, y podemos agregar que tienen el lado AB igual que el lado DC y el lado AD igual que el lado BC. ¿Sí? Porque por la comparación de los triángulos. Entonces, con esta pequeña demostración, igual queda demostrado que los lados opuestos del paralelogramo también son congruentes, y ahora sí, Agustina, de ahora en más lo puedes usar, ¿eh? En todas, las demostraciones que hagamos. ¿Había otra forma de demostrarlo o solamente trazando la diagonal? Lo de los ángulos, no lo de los lados. Lo de los lados sí hay que hacer la diagonal, no se puede de otra manera. Pero yo puedo demostrar... Extendiendo los lados BC, por ejemplo, y AC. BC y AC y AD. Y AD, perdón, AD. No, está bien, está bien. Y Sí. usando de diagonal DC o AB. O sea, serían las paralelas y la diagonal sería C
CD, por ejemplo. ¿Sí? Perdón, ¿hace falta dibujar las rectas? Si no, ¿no lo ven? Bien, no importa, sigamos. Se ve A ver. igual, pero es necesario, por más que se ve igual, no es necesario dibujarla, o sea, No. ubicarlas, no hace falta. No, mira, vos cuando hiciste recién con la diagonal, dijimos Sí. AD paralela a BC y no hubo necesidad de hacer la recta. Ah, ok, pensé que ¿Sí? sí que y, había que... y lo usaste sin problemas. No, yo lo que les digo es que si no lo ven, lo dibujen. A veces es un problema de visualización que no se dan cuenta. No están seguros que son rectas, que se cortan por una transversal. Pero recién lo estuvimos usando sin necesidad de dibujarlas. O sea, no es obligatorio dibujarlas, ¿sí? Pero si lo quieren hacer por una cuestión de que les resulta más visible, no hay problema también. Ah, bueno. Bien. ¿Y para qué hicimos esto? Aplicamos algo parecido a lo que veníamos usando, ADC Una vuelta también nos va a ser igual a ¿Necesitas que ponga otro punto? Decime a dónde, o dibujalo, no hay problema. Lo que queremos ver es que este ángulo es igual a este, pero directamente no sale con ángulos entre paralelas porque no están ubicados con la misma transversal. ¿Se cortó la comunicación o me siguen escuchando? Ah, profe, estaba hablando, tenía el micrófono apagado. Lo que decía era, ¿se puede trazar el alterno interno de ADC? ¿Sería ADC algún punto más? Se puede. Bien, entonces esos dos son alternos internos en las paralelas ADBC con DC transversal. AD y BC con DC transversal. Bien. ¿Y después? Y después podemos decir que... Se me cortó. Sí, está bien, yo dije no sé qué le pasó. Bien, y ahora tenemos alternos internos estos dos, y ahora DM, ponele. Sí, supongamos. Y después podemos decir que AB, espera que lo doy vuelta. Claro, ABC Es congruente con DCM, era el punto nuevo. Sí, no sé cómo era. No le puse nombre, ya te digo. Okay. Con el punto nuevo. A una mayúscula me puso, bueno, porque yo ya los había renombrado. Pero ese es... bien, a ver, este ángulo con este, se les está cortando a todos, no sé qué pasó. Este ángulo con este, ¿por qué son congruentes? Estos dos me dijiste por alternos internos. Por correspondientes. Bien, por correspondientes. Entonces, pero correspondientes entre las paralelas AB, AB y DC. Bien, entonces exacto. hay que aclarar entre qué paralelas y qué transversal. Perfecto, entonces, ADC es alterno interno con DCM, bueno, hay que ponerle M, bien, porque son alternos internos entre AD, paralela a DC y transversal DC. Perfecto. Y ahora, este DCM es congruente con el ABC porque son correspondientes entre las paralelas DC, AB y la transversal BC. Está perfecto. Claro. Entonces, por transitividad de la congruencia, resulta que BD es B es congruente con D, por lo tanto,
Análogamente, acá podemos usarlo, A va a ser congruente con C, y esta sería otra forma de demostrar